de la inspiración de la Escritura. El diccionario dice que la inspiración es una influencia divina, sobrenatural, sobre los apóstoles y los escritores de la Escritura, que los capacitó para escribir sin error. La palabra de Dios nos dice ya en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Inspiración divina quiere decir, queridos amigos, que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia, aunque eran diferentes, ¿verdad? Pero Dios habló a través de ellos. Es algo especial ver cómo Dios, ¿verdad?, usó a diferentes hombres y en diferentes maneras. Allá en Primera de Pedro, ¿verdad?, 1:21, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, déjame ver aquí, el versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, segunda de Pedro, espera un tantito, segunda de Pedro 1, 2, perdón, el versículo 16. Ok, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Eso quiere decir, queridos amigos, que no hay nada en particular aquí en el mundo, ¿verdad?, que nos pudiera dar la palabra de Dios o pudiera interpretárnosla, ¿verdad? Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Eso es lo que le quiero decir cuando dice la Biblia que ellos hablaron la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es sin error. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Amén. Dios es perfecto y Él guió a los escritores de la Biblia a escribir sin error. Allá en Juan capítulo 14, el versículo, déjeme ver aquí, el versículo 26. Amén. Dice la Biblia, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Queridos amigos, aquí estamos hablando de Juan, el apóstol que escribió ahí casi 90 años después del Señor Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. ¿Quién le iba a enseñar a Juan a escribir las cosas que eran de Dios? Era el Espíritu Santo. ¿Quién le iba a recordar a Juan las cosas quizá que había visto? El Espíritu Santo. Juan anduvo con el Señor Jesucristo. Mateo anduvo con el Señor Jesucristo. Mateo se escribió 34 años o 38 años allí, después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿quién le enseñó todas las cosas y les recordó todas las cosas? Hay otro pasaje allá en Juan 16, ¿verdad? El libro de Juan 16, el versículo 13, dice, pero cuando viniera el Espíritu, aquel Espíritu de verdad, dice, Él
os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y luego dice, y os hará saber las cosas que han de venir. Lucas no fue un doctor que anduvo con Jesús, pero Lucas, queridos amigos, dice la Biblia, que muchos habían intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros. Y luego dice, me ha parecido también a mí. ¿Quién le encendió el deseo de escribir a Lucas allí quizá 45, 50 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Yo no sé de usted, querido amigo, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les iba a enseñar. La palabra enseñar tiene que ver con algo que ellos no sabían, ¿verdad? No sabían cosas y el Espíritu Santo tenía que enseñarles algo que ellos no sabían. Marcos no anduvo con Jesucristo. Marcos no vio quizá todos los milagros del Señor Jesucristo. Pero ¿quién le recordó a Marcos las cosas para escribir en el Evangelio? Fue el Espíritu Santo. Ahora, queridos amigos, cuando decimos que la palabra de Dios es divinamente inspirada, queremos decir que viene de Dios a través del Espíritu Santo, guiando a los hombres, recordándole a los hombres. Dice la Biblia que mientras muchos intentaban en poner en orden las cosas del Señor Jesucristo, dice Lucas, ¿verdad? Dice, me ha parecido a mí también, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. ¿Quién guió a Lucas a escribir en orden las cosas del Señor Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. Queremos decir, queridos amigos, que es sin error, que es inspirada, ¿verdad? Que es perfecta. Y número 4, quiero decir que la palabra de Dios es completa. Ya no hay más revelación de Dios. Ya no hay más sueños nuevos de parte de Dios. Ya no hay profetas siendo inspirados para hablar cosas que dicen que Dios dice. Hay tanta gente hoy en día que se llaman profetas y profetizas. Queridos amigos, ya no hay profetas. Todos los que tenían que profetizar y hablar a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya Dios los usó. Allá en el libro de Apocalipsis dice la Biblia que el libro está sellado de todo lo que Dios habló. Quiere decir que todo lo que Dios quería hablarnos ya está sellado. No podemos agregarle o quitarle. Revelación 22, 18 y 19 dice que el que le agrega la palabra de Dios o le quita la palabra de Dios, las plagas de ese libro caerán sobre ellos. La palabra de Dios es completa, perfecta, sin error. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo los guió a los escritores, quiere decir que todo lo que Dios quería que fuera escrito, no les omitió nada. Todo. Por eso dice el Señor Jesucristo que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y queridos amigos, hoy en día ya no tenemos tal cosa como revelación. Decía ya Moisés, si quieres reconocer a un profeta por profeta, entonces esta va a ser la clave. La clave es que si lo que dice el profeta se cumple, es de Dios. Pero si lo que dice el profeta no se cumple, es un falso profeta, mátenlo. Mátenlo. Un día me decía una señora que iba a una iglesia, quién sabe qué iglesia iba, no recuerdo. Estábamos en un funeral de un muchacho y me dice esta señora, dice, pastor, gracias por ayudarnos con el funeral, esto y lo otro. Y luego me dice, pastor,
Pero la profeta dijo que este muchacho que se murió, que iba a ser un predicador. Oh, de veras, le dije yo. Pues si esa profeta profetizó que ese muchacho iba a ser un predicador, y ese muchacho se murió en vez de ser un predicador, esa mujer es una falsa profeta y deberían de matarla. Porque es una mujer que está engañando a la gente, diciendo mentiras. Queridos amigos, ya no tenemos revelación, sueños. Ahí lo que tenemos hoy en día se llama iluminación de la Escritura. Y el mismo Espíritu Santo, no la profeta, el mismo Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 2:10 dicen, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Queridos amigos, la iluminación, la revelación, la palabra revelación ahí tiene que ver con abrir. Usted no puede ver un libro, ¿verdad?, que está cerrado. Usted tiene que abrirlo y ver lo que está allí. Eso es lo que significa la palabra revelar aquí. Quiere decir más que todo iluminar, dejarte ver lo que está allí. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas que son de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hoy en día tenemos, queridos amigos, iluminación. Y este es un acto de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu, ¿verdad?, nos lo ilumina a nosotros, nos deja ver las verdades del Evangelio. Allí la palabra del Señor nos enseña que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Mucha gente dice, ay, pues yo no entiendo, pues yo no sé, como que yo no la agarro. Es que quizá usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice en Romanos 8, que no es de Dios, que usted no es salvo. Por eso dice la Biblia, el hombre natural no puede percibir las Escrituras. Hay mucha gente hoy en día ignorantes, aceptando lo que dice el Papa, lo que dice la profeta, lo que dice el predicador, y no aceptando lo que dice la Biblia. La Biblia no es algo que el ojo vio, no es algo que alguien oyó. La Biblia no es la opinión del hombre, es lo que Dios le dio al hombre a través del Espíritu Santo. Tenemos, queridos amigos, no solamente la iluminación, pero dice la Biblia que el Espíritu nos ha dado para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra, palabra por palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la Escritura, y es de Dios, toda. Por eso decimos que la palabra es inspirada verbalmente. Cada palabra que está allí es de Dios. Los escritores antiguos, queridos amigos, de la antigua versión, las palabras que ellos le injertaban para hacer el texto entendible, ellos las curviaban esas palabritas siendo honestos, diciendo, estas palabras nosotros las injertamos, ¿verdad? Y eran honestos. Hay muchas versiones, ¿verdad?, que no tienen eso. A mí por eso me gusta leer, estudiar la antigua versión, ¿verdad? Yo creo que es una versión más honesta, que Dios nos ha dado. Pero la palabra de Dios no solamente es iluminación de parte del Espíritu Santo que nos enseña, no solamente es inspiración, pero también es preservación, es preservada. Dice la Biblia ya en Salmos capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 6 y 7, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guardarálos para siempre de aquesta generación. Gracias a Dios, queridos amigos, que la palabra de Dios ha sido inspirada